Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, son las 19:01, arranca La Máquina de Pensar con Mati Rodríguez ahí en controles de emisión, ¿cómo le va? Hoy vamos a estar hablando de poesía, de la poesía de Leonid Garicoich, pero antes yo quería hablar brevemente, aunque sea unas palabras, sobre el Premio Cervantes. Obviamente también con Leonid vamos a hablar, de que ganó la literatura uruguaya, que ganó Ida Vitale el martes. Ayer pasamos el discurso y quería conversar, aunque sea unas palabras, con otra poeta llamada Circe Maya. ¿Cómo andás, Circe? ¿Andás bien? Bien. Gracias. Todo bien. Todo bien. Circe, estuve Sí. hablando con Circe de lo que es el triunfo, digamos, este premio de esta chica llamada Ida Vitale, que es Es impresionante la energía, admirable. admirable, ¿no? Admirable. Es maravillosa, Ida. Ujú. Es maravillosa, sí. Yo tuve la suerte de conocerla, en Montevideo hace muchísimos años, pero antes de que ella viajara. Y antes de que se fuera para México primero, después a Estados Unidos, ella hizo un viaje acá. Vino acá a Tacuarembó. Yo te contaba que Sí. vino con Enrique Fierro. Ujú. Y no me acuerdo la ocasión, el porqué de ese viaje. Lo que tengo muy claro es que quisimos hacerles conocer, Ariel y yo, Ariel los llevó a conocer Valledén, que es un lugar que los tacuarembóenses estamos muy orgullosos de tener ese Orgulloso, lugar claro, también. claro. Es es un lugar muy lindo. Y fuimos con ellos dos. Hay un puente colgante, está sobre el arroyo Jabonería, pero además está cerca un lugar muy extraño que se llama Cerro del Cementerio, El que Cerro del se considera Cementerio, que sí, 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 que sí, se sí. considera que es un cerro que los indígenas Ujú. enterraban allí, pero después siguió durante muchos años y ahora está en ruinas. Pero fuimos y subimos, de eso es lo que me quedó muy claro. Ah, y esa excursión con Ida y con Enrique Fierro. subieron al cerro, mirá Sí, vos, mirá y él vos. se bromeaba, Enrique. Los dos son personas extraordinarias. Y después la volví a ver y le hice quería saber si se acordaba de ese paseo acá a Ujú, Tacuarembó y al Cerro del Cementerio, y lo recordaba muy bien hace poco, hace 2 años, ujú. cuando ahora ya regresó que su estadía estuvo muchos años en el exterior. Sí, primero Eh, en México, después en Austin, sí, en Texas, y este... así de este lugar, de este último de Ujú, Austin, me ujú, enviaban los libros y me gustaba tanto los libros de ellos, ujú. la forma que me escribían era simplemente la palabra, tanto Fierro como ella, me Ujú. ponían los libros, me mandaban contra la distancia, me escribía ella, Mirá. contra la distancia me ponía, y realmente yo me sentía muy cercana a ella, en Ujú, muchas ujú. cosas de su poesía, porque me gustaba la forma en que escribía y escribe. Ujú. Mira. Ay, vos sabés que ahora estaba leyendo un pequeño artículo de Benedetti sobre la poesía de Ida Vitale. Estamos hablando de un Sí, artículo del año 60, o sea, sí, 61. claro, Y hace sabés muchos que años. dice él en un momento que tiene un propósito de austeridad. Y eso Ah, sí. me pareció interesante, porque siempre hay una cosa como muy decantada, y ese propósito de austeridad, ahí Benedetti la acertó porque cada vez fue Ajá. escribiendo como más breve ella, más Sí, decantado, ¿no? con una precisión extraordinaria, imágenes a veces muy audaces, pero siempre muy certeras y no, es cierto, y sobrias a pesar de todo, a pesar de que a veces hay, ahora estaba tratando de acordarme también lo que dice una escritora colombiana, Bonet, a quien Ujú, la conocí en Buenos Aires, fue en un ujú. congreso, y hablaba de ahora, cuando le preguntaban sobre las cualidades de Ida Vitale, ella decía que era la unión eh, de, de algo así como delicadeza y fuerza, la de Claro, claro. Bueno, acá vos sabés eso. que Benedetti dice que hay una depurada esencia, una inteligente conclusión casi desprovista de estupores, de pasiones y de adjetivos, ¿no? Dice un abandono a la Sí. simple fuerza vital. A mí lo que más me sorprende de la poesía de Ida, ¿sabes qué Sí, es? Digo, capaz que sí. es un bolazo lo que voy a decir, Mm. son los finales. Ella está Ah, hablando sí, de algo y viste, con el sí. final deja todo en suspenso, deja todo como circulando. Te quería contar Mm, entonces, a propósito de lo que estás diciendo, que desde España me pedían una
que eligiera un poema Ujú. y 5 líneas de por qué había elegido ese poema de él. Sí. Y bueno, me sentí primero muy preocupada porque elegir el poema predilecto nunca me gustó elegir así, pero de pronto vi aquel poema Palabras, en que ella habla de un bosque susurrado, eras un bosque de palabras, está refiriéndose a un momento en que las personas todas hablan y eran el sí y el no, y eran el pro y el contra, y era como un bosque y a veces sugiere tan bien los tonos distintos que puede darse en una convención, digamos, en una reunión en que todos hablan, y entonces hay como una abruma a veces ¿no? Ese parloteo de un montón de gente. Y entonces termina, como tú decís, con 2 líneas finales brillantes que terminan el poema de esta manera. Nunca, no se diríase, nunca más el silencio. Es la sensación como que el silencio ya va a ser imposible. Es notable. Me gustaba muchísimo ese poema y lo comenté allí. Y ahí encontré que otros poetas que los habían consultado de varios países, encontré una colombiana, que esta que te dije, Bonet, que dice eso y comenta otro poema que también es brillante. Mirá. Sí, tiene muchos poemas excelentes, es un placer. A mí me da la sensación también que a diferencia de otros poetas que tienen, digamos, poemas como emblemáticos o poemas que todos nos acordamos, digamos, que tienen poemas centrales, en el caso de ella como que tiene un nivel, digamos, excelente toda su poesía y lo mantuvo siempre, digamos, ¿no? ¿Me explico? Sí. Pero no, yo no podría decir este poema o Por este eso ¿me tenés razón, me costó mucho encontrar algo que decir este y este no, porque hay otro sobre que dudé mucho también de elegirlo, sobre un pájaro, el sinsonte, que acá creo que no hay. Ella cuando estaba en Austin, y tal vez en México también, oía a ese sinsonte, y hay un poema espléndido sobre ese pájaro, que parece que en náhuatl también se dicen de otra manera parecida, pero suena, es decir, se ve que Ida allá pudo en México tener contacto con todos estos diferentes lenguas indígenas, claro. o por lo menos es un poema espléndido también. Bueno, yo aquí tengo un poema, por ejemplo, que lo estaba leyendo, que también se llama, porque debe haber otros también, que también se llama La Palabra, se llama este poema. Ajá. A ver si te lo leo, y dice así: La Palabra, dice: expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, aireadas, Ariadnas. Un breve error las vuelve ornamentales, y su indescriptible exactitud nos borra. Viste que es notable como que el pequeño error que vuelve ornamental me parece brillante, porque es lo que uno trata de que no pase en poesía, que las palabras se vuelvan adorno. Claro. El error de volverla ornamental. Claro, y después, ¿cómo dijiste que termina? Esa al comienzo, cuando juega con palabras parecidas, claro, aéreas, aireadas, ariadnas, es a la vez un juego, pero es a la vez lleno de sentido, porque evidentemente en cierta forma son ariadnas, nos conducen como ariadnas. Claro, en el laberinto, pero al laberinto del lenguaje. Pero si le hacemos caer en un breve error, ¿no? Si le hacemos caer en la ornamental, dice al final, dice, su indescriptible exactitud nos borra. Nos borra, es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Sí, es notable. Esa, como te decía, que salió mal el final del poema que te conté, se refiere a, ya me olvidé el nombre mismo, pero también habla de eso abrumador a veces, cualidad del lenguaje, no tanto por lo ornamental, sino porque hay muchas voces que intervienen, termina ya nunca más diríase el silencio, así es porque tiene un susurrante mufo, ¿cómo es que dice? Ahora no lo tengo a mano. Es que ella parece también, digamos, en la poesía de ella, parece también cierto susurro, ¿no? Digamos que bueno, ahí está, es el contraste entre, a veces la palabra se desliza
como una especie de mufo sonoro o algo increíble, y después otras veces irrumpe con violencia, por ejemplo. Pero no recarga el poema, no lo recarga. No. Aparecen algunas metáforas, pero después se cierra brillantemente. Bueno, ese es el cierre, ese cierre brillante. Yo lo comparaba, digamos, capaz que también es un bolazo, pero no tiene nada que ver, yo sé que no tiene nada que ver, pero la comparación de que con un cierre general que el poema, digamos, tenga la fuerza y quede en suspenso, me hacía acordar un poco a Lorca. Viste que Lorca, cuando termina los poemas, los termina y digo, no tiene nada que ver la poesía de Lorca con la de Ida Vitale, pero el cierre, viste, hace que uno no sabe de qué está, yo por lo menos, de qué está hablando, pero siento la fuerza y siento que eso queda digamos, con la misma energía, ¿no? Girando. Sí, es que en realidad en los grandes poetas uno nota así que el movimiento del poema busca de pronto, cuando concluye, es que realmente ahí el poema existe en ese momento en que queda armado con un cierre necesario y justo, sí. Sí, Lo vi. Sí, bueno, pero que un cierre necesario y justo, pero que hace que siga en la mente del lector, digamos, que quede atravesado, digamos, que no concluya. Claro, pero a veces pasa con la poesía que da la sensación como que podría seguir indefinidamente y que hay como un dibujo, una estructura que necesita cerrarse, ¿no te parece? Ah, sí, no, yo digo que se cierra, pero que es como si fuera algo circular o algo que quedara en movimiento en la mente. Sí, del no lector. Se cierra la puerta al lector, el lector entra, porque cuando, mirá, acá no sé si sentiste, empieza una tormenta tremenda acá en Tacuarembó, pero mirá, ¿qué? No parecía que venía de estos tremendos truenos. Bueno. Ahí cómo está en Montevideo. No, aquí está bárbaro. Sé que había alerta amarilla allá en el norte. Acá en el norte estamos, ya veo, en el comienzo de una perfecto. tormenta. Bueno, de alguna forma es el contexto apropiado para nada, saludarte, Circe, y decir que estamos todos contentos por este premio, ¿no? Yo le quise que, por lo menos mi hija se pusiera en contacto con alguien para decirle así nomás, grandísima alegría y un grandísimo abrazo que le mandábamos de acá de Tacuarembó a Ida. Así que eso es lo que queríamos. Muy bien, y podrías decir contra la distancia. Y podría decir contra la distancia, que ahora por suerte la tenemos cerca. No cerca de mí, que estoy a 400 kilómetros, por lo menos estamos en el mismo país. En el mismo país. Ya estaba tan lejano. Exacto. Bueno, te mando un abrazo y gracias por estar acá. Igualmente, Pablo. Hasta pronto. Chao. Bueno, continuamos, amigos, en la máquina de pensar. Ahora sí voy a recibir a la poeta Leonie Garicoit. ¿Cómo andás, Leonie? ¿Andás bien? Hola, Pablo, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Muy bien, por suerte. Leonie Garicoit, ella estaba escuchando atentamente aquí. Y antes de arrancar para hablar de tu poemario, No sé conjugar el verbo amar, que es un poemario bilingüe, está en castellano y en inglés, fue editado allá en Nueva York. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Circe. ¿Qué te parece este premio Ida Vitale, el premio Cervantes? Estamos hablando del primer premio en lengua castellana, ¿no? El más grande. Es justamente el premio de la lengua. Es maravilloso. Además es una excelente poeta que tiene una precisión en usar las palabras, todo lo que transmite. En la época actual, pienso capaz que es un bolazo también, que es tan importante lograr comunicar en breve, porque la gente, los jóvenes y la gente vive corriendo, la posibilidad que tiene Ida y que tienen la mayoría de los poetas de comunicar con pocas palabras, tocar el centro y movilizar el alma y el espíritu de la persona y hacerlo pensar, es maravilloso. Por eso es lindo que se premie así a una poeta uruguaya que maneja la lengua de una manera excelente. Eso vale oro para nosotros y que valoremos eso y se pueda vivir más dentro de lo que es el idioma, la lengua y
que los jóvenes se acerquen más a la poesía. Sí, hay que decir que la poesía de Ida, bueno, aquí hay varios libros publicados, o sea, se puede comprar, digamos, por suerte, porque ella tiene una extensa trayectoria, como de 70 años, yo creo, escribiendo poesía, y son como 7 décadas, sí, hoy estaba leyendo, pero hay que decir que la poesía de Ida tiene una musicalidad. Impresionante. Tiene una musicalidad. No diría que es accesible para todos en principio, pero tampoco es hermética, tampoco te rechaza, ¿no? O sea, es que tiene ese valor de la lengua, del uso de las palabras, tiene un vocabulario extenso que justamente motiva a preocuparse por aprender más, claro. Aprender más palabras y aprender lo que comunican esas palabras. Sí. Bueno, tiene esa capacidad también ella por ejemplo, ahora en el discurso que dio, bueno, estamos hablando de una orfebre del idioma, ¿no? Alguien que, viste, que acumula palabras, que las colecciona. Impecable. Y entonces en el discurso dijo algo así como translaticia. Y yo dije, que se puede trasladar, pero yo nunca había oído la palabra translaticia, que algo que sea que tenga una condición translaticia que se pueda trasladar. Bueno, pero te hace ir al diccionario. Exacto, te hace ir al diccionario, vos digas, mirá vos, esa palabra yo no la conocía. Y estamos de acuerdo que en la medida en que ampliemos el lenguaje, el idioma, como vos decís, se amplía el pensamiento, porque Claro. nosotros pensamos con palabras, y si vos manejás 200 o 400 palabras, no es lo mismo que si manejás 5000 palabras, ¿no? Tu sí. pensamiento es diferente, Totalmente. ¿no? Entonces, es fundamental. Y lo mismo se diría, digamos, en cuanto a poder, digamos, ampliar los horizontes, no solo del pensamiento, sino del sentimiento también, ¿no? Por supuesto, por ¿No? supuesto. Sobre todo el sentimiento Claro. también, que es algo que en este mundo hoy por hoy tan individualista, en cierta forma egoísta, que no nos preocupamos por el otro, decimos que nos preocupamos, pero en realidad no hacemos. Justamente el sentimiento es sumamente importante para lograr encajar en el mundo y ayudar a los demás. Sí, podernos relacionar con ellos. Te estaba escuchando cuando dijiste el tema de ser breve y pensé enseguida también. Lo que pasa es que, Leoní, aparte de ser poeta, también tenés un libro de microficción o de microrelatos, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero Vírgenes y Lobisonas. Fue uno de los Vírgenes últimos. y Lobisonas. Sí, me acuerdo. Que venía con aquellos dibujos espectaculares. Sí, tal cual, divinos los dibujos de Elian. Sí, justamente... a mí lo que hoy por hoy valoro mucho, que una novela corta logre transmitir y logre comunicar. Y creo que la locura en que se vive, un poema o un microtexto ayuda a pensar, como decías tú, y choca más al joven, es decir, lo moviliza más al joven, que no tiene la paciencia de repente de leerse 400 páginas. No creo que hoy por hoy se apasionen con el Quijote, por ejemplo, porque es un socotroco que no es fácil, entonces es mucho más... Ida Vitale dijo que hay que obligar y yo la verdad que lo leí porque me obligaron, si no jamás lo hubiera leído, realmente fue impresionante. Ahora me encantó la segunda parte. Claro, sí, pero bueno, tenés que atravesar todo eso, la primera parte mirar la cantidad de hojas y decir, bueno, igual me pongo y me dispongo y lo hago. En cambio la microficción de acuerdo. Te choca, es decir, te mueve de inmediato. No necesitas ponerte en posición igual de lectura. Igual tiene que ser microficción, digamos, bien hecha, intensa, pero estamos de acuerdo en todo tiene que estar bien hecho. Por supuesto. Tú también tenés muchos textos en microficción. Sí, en algún momento. Ahora publicaste hace poco uno. Sí, publiqué uno hace poco. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece, Leoní? ¿Cómo no? Amigos, después de la pausa seguimos aquí por La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con la poeta Leoní Garicoitz en realidad estamos conversando sobre Ida Vitale, sobre el Premio Cervantes, y ahora les propongo hablar sobre este libro que se llama No sé conjugar el verbo amar. Es un libro que es bilingüe, entonces primero llama la atención. Segundo, después veo que está traducido por Laura Chalar, ya no llama tanto la atención, ¿no? Laura Chalar es una poeta, es cuentista, es traductora. Y hace poco pasó por La Máquina de Pensar hablando de un poemario de un poeta yanqui, que ahora no me acuerdo cómo se llama. El de las cárceles. El de las cárceles, sí, el de las cárceles, que está muy bien.
pero no me acuerdo No, yo tampoco. editado por Irrupciones. Bueno, Leonid Garicoich, primera pregunta. ¿Por qué este libro bilingüe? ¿Por qué, cómo llegaste a editar en Nueva York? Hay que decir que Leonid tenés Vuelta de hoja en el 2006, Por vivir en el 2007, Poder 2008, Tatuado en mí 2009, Mar de lluvias en el 2010, Amarga misericordia en el 2011, Vírgenes y lobisonas, este que hablamos de microficción, de microrelatos en el 2012, y La nombraron mujer en el 2015. Y ahora este libro surge en Nueva York, nada menos. ¿Cómo fue la historia? Bueno, me acuerdo que me crucé con Maca y le comenté que había terminado un poemario, pero que no lo quería publicar en el Uruguay. Y viste que yo con Maca tengo Claro, publicado muchos libros. Y Maca me dijo, sí, a veces hay libros que necesitan otro lugar, otra dimensión, vamos a decir. Y a mí me pasó un poco con este. Yo no lo quería publicar acá en el Uruguay, quería que saliera al exterior. Y bueno, me puse en contacto con varias editoriales. Esta editorial, Colección Rambla del Mar, tiene muchos autores, ha publicado muchos autores uruguayos, primero. Entonces eso ya te abre la puerta. Y bueno, se ve que le entusiasmó y me dijo que lo que pasa es que necesitaban, en arte poética, trabajan todo en general textos bilingües. Y bueno, y ahí me acordé de Laura. Claro. Tan divina Laura, y bueno, le pedí para trabajar juntas. Las dos son poetas y abogadas aparte, sí, ¿no? Sí, más es una mujer excepcional, la verdad, muy responsable, muy seria. Sí. Y bueno, y nos metimos en esta campaña de hacer este libro y bueno, acá está, salió al fin. Es no se conjuga el verbo amar. En la primera parte, bueno, justamente la parte del poemario que se refiere a este... Que da el título. Es muy personal. Rafael Courtoisí, que hace el prólogo, me olvidé decir que el prólogo es de Rafael Courtoisí, habla de autoficción poética, ¿no? Sí. O sea, así como hablamos de Emmanuel Carrer, de la autoficción, el tema de ponerse el autor como un personaje, digamos, pero contar sus peripecias, digamos, ¿no? Sí. Y en este caso, digamos, es un momento de tu vida muy importante, que es la enfermedad y fallecimiento de tu madre. Mi madre, sí. Que yo recordé también que hay otro poema muy lindo de Roberto Aprato, donde también se representa la misma escena, la misma situación, hospital, y donde él habla con la madre, digamos, o ya no puede hablar, en fin, que es un poema muy importante. Sí. En este caso, en el tuyo, digamos, no es un solo poema, sino son que es una serie, una sucesión de poemas. Creo, por lo menos yo escribo así, que es como una catarsis que hago con la poesía. Es como lograr encontrar las palabras para expresar lo que sentís. Y una vez que lo expresás, sale de adentro tuyo y lo podés objetivizar, lo vas objetivizando. Claro. Y lográs así, como digo, una especie de catarsis o de curación, o no sé cómo llamarlo, porque el duelo lo seguís, pero por lo menos esa parte angustiante la pasás. Claro. En general, para mí la poesía tiene mucho de eso, de esa comunicación de alma, ¿no? De espíritu. Y justamente como para saber que es realidad lo que hiciste, que existe ese trabajo, es que uno lo publica. Quizás no tanto para que te juzguen, sino para comunicar y transmitir. Entonces eso es lo importante de poderlo publicar. Y a su vez es como una reafirmación de tu persona. También en este mundo tan loco, es como una reafirmación. Es una reafirmación. Acá estoy. De alguna forma yo, digamos, estuvimos el martes ahí en el ciclo de Apo, y viste que Manuel Carrer decía que en la autoficción él retrata gente y se autorretrata. Y el tema de autorretratarse, de alguna forma, es darle, digamos, consistencia, ¿no? a la persona. Claro, a uno mismo, ¿no? Claro, Carrer es maravilloso en eso. No, pero digamos, en tu caso también, digamos, en el tema de, digamos, vos aquí hay más que nada un retrato de tu madre, ¿no? De la agonía de tu madre, pero también hay dos. Hay dos. Están mis sentimientos ante esa situación. Exacto. Y
para balancear esa parte tan personal, la segunda parte, que son poemas que estaban en poder, hace referencia más a la violencia doméstica de un punto de vista más frío, ¿no? Más objetivo. En la segunda parte es como que, digamos, está lleno de voces. Hay muchas voces. Sí, muchísimas voces. Sí. Para adelante, para atrás, están todos hablando. Y yo pensé al principio, digamos, intentaba como hilvanarlo con la primera parte. No, porque, digamos, la primera parte es tan, es eso, ascética en cuanto a que hay dos y nada más que dos. Nada más que ¿no? dos. Y pero en la segunda... Son un juego de voces diferentes, sí, pero en distintas situaciones. ¿sabes qué pensé? Claro, yo sé tu trabajo. Claro. Entonces, ahora, bueno, me decías que no estabas trabajando, pero durante mucho tiempo trabajaste en juzgado de familia. Sí. Y ahí se ven realmente todos los casos que yo pensaba que encontraste con la primera parte, ¿no? En la segunda, digamos, los casos que se ven, primero es mucha gente de origen humilde, esas voces, ¿no? Muchas, ¿no? Sí. De violencia familiar, de padres contra hijos o madres contra hijos, en fin. Entonces pensé como que esto era un gran barullo de voces, ¿viste? Sí. ¿Me explico? Sí, porque hay niños, hay hombres, hay mujeres, hay de todo. Y todos están hablando y todos están quejándose, todos tienen, ¿no? Pero, entonces pensaba que en la primera parte estaba como el tema de la soledad. Sí. ¿No? Y en la segunda, un montón de gente que se están, ¿viste? Que también hay soledad, porque sí. en ese choque de violencia hay soledad. Exacto, también. En el fondo, digamos, en el fondo del poemario estaba diciendo como que si estás con uno y si estás con un montón también, digamos, ¿no? Es esa condición humana, ¿viste? Condición humana. ¿No? Sí. Pienso eso, como te decía, como decía Carrer, es difícil que uno escriba y no sea autobiográfico de alguna forma, porque hasta las palabras que elegís tienen que ver contigo. Obvio. Entonces, todo es el tema que elegís, por qué lo elegís, todo es un poco autobiográfico. Toda literatura, bueno, eso lo decía Javier Cerca también, que escribe tipo Carrer, que es, pero él decía dos cosas, que toda literatura, es algo autobiográfica en el origen. Y toda literatura es metaliteratura porque todas también se alimentan de libros. Claro, también. Exactamente. Cuando estás leyendo mucho a un autor, te sale que escribís igual que el autor. Sí, no, parece muy parecido. Te sale si te impresiona. Claro. Si impresiona sentimentalmente. Sí, te conmovió. Claro, si es algo que vos querés expresar y entonces vos, digamos, usás ese canal de expresión. Se te contagian las palabras, claro, se te contagia la moda, la forma. Yo lo que digo es que, por ejemplo, nadie puede leer Felisberto y leer a Onetti, por ejemplo, y decir, bueno, voy a escribir como uno como otro. No. Eso no es una decisión racional. No, para nada. Es porque lo que uno ya tiene adentro que quiere expresar, a veces tiene un canal, digamos, parecido al de Felisberto, entonces uno se va para ese lado o se va para el otro. Claro, es así tal cual. Es una expresión. Porque todo lo llevas adentro, todo el bagaje que tenés de lecturas y de todo lo tenés adentro. Y cuando querés expresar, de repente te das cuenta, pero estoy escribiendo del estilo de fulano y no quiero. Tenés que dar marcha atrás y decir, bueno, voy a pensar. En este poemario, ¿vos ves algo, podés identificar algo? No. Porque este poemario también lo que tiene, digamos, sobre todo la primera mitad, que es el más fuerte, no sé conjugar el verbo amar, es muy accesible. En un momento es hasta casi narrativo en algunos momentos. Sí, es que fue un proceso muy largo, de mucho tiempo. Hace ya tiempo que murió mi madre. Me llevó mucho tiempo lograr, ¿cómo te puedo decir? Yo era muy apegada a mi madre porque mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Entonces, quieras o no quieras, tuve solo a mi madre. Claro. Entonces, claro, fue un momento medio difícil en mi vida. Y me costaba, me di cuenta que tenía que expresarlo de alguna forma. Y me costaba encontrar la manera de expresarlo. Empezaba a escribir un cuento, escribir mil intentos y no lograba dar con la voz. O sea que intentaste hacer hasta narrativa, digamos, todo, texto. todo. Mirá. Y no encontraba la voz. ¿Viste cuando decís, no, sí, esto no me gusta, esto no me convence, esto no es lo que yo quiero? Y bueno, uno escribe también en la cabeza, ¿no? Claro. Pasás a tiempo pensando y pensando y pensando. Y bueno, las palabras que hay de Virginia Woolf al principio son un epígrafe de Virginia Woolf. Que para mí es impresionante, ¿no? Sí, que es el umbral del libro. Del ¿no? libro. Digamos, de no se conjugar el verbo amar, sí.
Lo más trágico de la muerte de mi madre no fue que de vez en cuando nos hiciera terriblemente desdichados, sino que la convirtió en un ser irreal y a nosotros en seres solemnes y cohibidos. Nos vimos obligados a desempeñar roles que no sentíamos como propios, a buscar a tientas palabras que no conocíamos. En este momento, cuando escribí, estaba justo leyendo a Virginia Woolf. Y yo no puedo decir que me influyó porque no tengo nada que ver, pero también la escritura de ella como que me destapó a mí una forma de lograr expresarme, que fue este poemario. Entre lo que yo venía pensando, en todos los intentos que había hecho, frustrados, logré para mí esa comunicación, que es muy directa. Ah, sí, por eso digo, es casi que, digamos, por eso digo, por momentos es un poema narrativo que va contando una situación. Tipo cine, tipo fotografía. Sí, ¿viste? Una narración, Te lo ves, ves la imagen. Exacto, sí, de acuerdo. Comunicando en imágenes situaciones. Si te parece, Leoní, vamos a escuchar un audio que nos mandó Laura Chalar, que fue la traductora de No sé conjugar el verbo amar. Es un audio cortito, pero es muy jugoso. Laura Chalar ahí cuenta varias cosas de lo que fue la traducción de este libro. Hola Pablo, hola Leoní, buenas noches. Bueno, para los que están escuchando, yo soy Laura Chalar, traduje al inglés el libro de Leoní que están comentando en este programa. Bueno, quería contarles un poco cómo fue la experiencia de traducir este libro, que tiene dos partes bien diferenciadas. Una, bueno, que trata sobre la enfermedad de la madre de la autora, su internación y eventualmente su muerte. Ahí me parece que, bueno, es un texto súper conmovedor. El desafío pasaba por reproducir los diálogos al inglés en forma creíble, en forma fluida. La experiencia hospitalaria es bastante universal, supongo, pero de todas formas, o sea, había que tener cuidado de que esos pequeños fragmentos de diálogos o de comentarios fluyeran. La segunda parte del libro, que es la que trata de todos los episodios de violencia en la pareja, violencia hacia niños, abusos de todo tipo. Bueno, ahí también creo que el libro describe una experiencia que es muy uruguaya, sin perjuicio de ser internacional, porque obviamente la violencia está en todos lados. Pero bueno, también se describe un poco la situación de personas judicializadas o de relaciones que terminan siendo judicializadas. De hecho, varios de los poemas comienzan con artículos de leyes uruguayas. Entonces también ahí estaba el desafío de hacer que eso pasara fluida y naturalmente a otro idioma, que no se quedara en la crónica policial nuestra, sino que bueno, llegara al inglés sin parecer algo aparatoso o algo que sonara extraño. Por ahí pasan un poco los desafíos que enfrenta el traductor siempre. Digamos, tocar el nervio de la universalidad en algo que puede tener bastante color local. Y bueno, ese fue un poco el trabajo que yo traté de hacer. Trabajé con un muy buen material de partida, con lo cual se me facilitó en ese sentido la tarea, pero bueno, las dudas, los interrogantes, la necesidad de dar en esa tecla que uno no siempre puede tocar, seguían estando. Así que bueno, eso era lo que les quería contar. Les agradezco y les mando un abrazo. Muy bien, esta era Laura Chalar, la traductora de No sé conjugar el verbo amar, de Leoní Garicois. Leoní, yo creo que ahí ella va contando, digamos, hace un resumen en menos de 2 minutos impresionante. Imponente, de lo que es la traducción. No, y de lo que es tu libro también. Porque la primera mitad él ya lo va describiendo perfectamente, que la primera mitad, bueno, tiene que ver con esa situación personal tuya de vos y del fallecimiento de tu madre, y la segunda mitad dice como que es la más universal. Bueno, en realidad las dos son universales, pero ella realmente resume muy bien el libro. Muy bien. Es que tenés que, pienso yo, no soy traductora, pero pienso que como traductor debe ser importante lograr encajar con el libro, ¿no?
Y bueno, nos comunicamos bastante con Laura, sobre todo en la segunda parte, que tiene más la parte jurídica, ¿no? Claro. Que ahí, bueno, a veces hay palabras que son más técnicas, que necesitábamos charlar para ver qué era lo que yo había querido comunicar con esa palabra y buscar un sinónimo en inglés. Fue muy interesante porque así yo conocí lo que es un proceso de traducción. Ella me iba mandando, yo miraba, me observaba alguna cosa ella, ¿no? Esto no estoy convencida, ¿te parece a vos? ¿Te suena? ¿Es lo que tú querés transmitir? Esa comunicación entre Laura y yo, entre nosotras, fue lo que ayudó a que quedara, para mí quedó muy, muy bien traducido, Sí, bueno, la traducción, muy digo, impecable. y, digamos, tu texto también, digamos, es como, yo decía, como muy comunicante, ¿no? Entonces, como muy accesible y en general, salvo, bueno, en la segunda parte hay muchas voces, pero en general no empleas palabras, digamos, difíciles, por llamarlo de alguna forma. No tenés que ir al diccionario. Exacto, sí. Entonces, digamos, igual uno cuando las ve en inglés siempre como que va cambiando todo, ¿no? Es más conciso el inglés, sí. Es como más, digamos, es más contundente, más directo, y más sí, contundente. se queda como muy, a veces queda más frío, me da la impresión. Más a mí, frío, ¿no? sí, Digamos, queda muy, no es muy como el idioma conciso. español o el francés o el italiano, que si quiere más melodía, más música. O da la impresión, o tiene otro tipo de melodía que no es esta, digamos. Que no estamos acostumbrados. Yo miraba algunos versos y sí, digamos, vamos, utiliza menos palabras. Sí. O sea, para decir el mismo verso utiliza menos palabras, ¿no? Hay que decir que igual tampoco puedo hablar de la traducción porque no lo leí en inglés y no me da para leerlo todo en inglés, pero sí para ver algunas palabras tuyas que me causaba interés, a ver cómo tradujo esto, qué vuelta le dio, ¿no? Y ahí empezás a darte cuenta que no se puede hacer traducción literal. No se puede. Ella también va creando Ella un poema también va buscando comunicar en otro idioma lo que yo hice en español. Entonces por eso te decía, tiene que haber una sintonía. Sí, y darle también a veces giros de Estados Unidos también, ¿no? Para que lo puedan comprender, en fin. Porque como tu poesía también es bastante coloquial, si se quiere, ella le da ese giro coloquial, pero al inglés de allá, digamos, exacto, ¿no? Con giros de ellos, Sí. No, por eso te decía yo esa necesidad de meterte, ¿no? En el texto para lograr las diferentes palabras. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa continuamos hablando de este libro que se llama No sé conjugar el verbo amar. Fue editado en Nueva York y por la colección Rambla de Mar y fue traducido de nuevo por Laura Chalar y fue escrito por Leoní Garicoitz. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. En este último bloque continuamos hablando de No sé conjugar el verbo amar. Es un libro de Leoní Garicoitz, un libro que viene prologado por Rafael Courtoisí y que está traducido, es bilingüe, tiene la versión al inglés paralela a la del español. ¿Por qué? Porque esto fue traducido y editado allá en Nueva York, que obviamente también hay que decir que el castellano es el primer idioma después del inglés que se habla en Estados Unidos, ¿no? No sé, capaz que es el primero. Sí, bueno, hay lugares, me encontré... Que solo hablan... Es el primero, o sea, estuve hablando la otra vez, bueno, yo te contaba que fui a un encuentro de microficción en México el año pasado y había una investigadora que era de Los Ángeles, ¿no? Y ella me dijo, no, es el primero, es el español, o sea, se habla más español que en Los Ángeles que en inglés, ¿no? Sí. Es más bueno, no importa, simplemente eso. Y si te parece, vamos a leer, Leoní, alguno de estos poemas, porque viste que la poesía podemos hablar alrededor de ella, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No sé conjugar el verbo amar. Quizás me pesaría menos el alma si te hubiera dicho te amo. Todas las veces las necesarias y más, 2 palabras difíciles de pronunciar. Los hospitales tienen esa impersonal forma de ser, olor a éter, desinfectante, llanto de vida y llanto de muerte. No me gustan los hospitales, les tengo miedo. No por mí, es que la muerte siempre acecha. Las paredes del CTI blancas, luminosas, asépticas, frías como venas sin sangre, con relojes invisibles,
que señalan la muerte, enmudecen la vida. Es el CTI una boca insaciable, el hospital anticámara funeraria, y nosotros, mercadería de servicios mortuorios. No supe decir te amo. Tú me enseñaste a amar, y yo siempre le tuve miedo. Es una palabra con un significado que ata el alma. Tantas mujeres se me apretaron desde temprano, tantas muertes, perdón. Disculpa, pero no tengo los lentes para ver. Tantas muertes se me apretaron desde temprano que amar se volvió un verbo difícil de pronunciar. Callarlo exorcizaba el miedo a perder. Acá estoy, despidiéndome de ti, y le sigo dando vueltas a la palabra, y sigo buscando la forma de decirte y no decirte. Bueno, ese es el primer poema, ¿no? Exacto. El primer poema donde se abre la primera mitad que estuvimos hablando, que es... No, si querés podemos leer otro más, ¿no? Digamos, de esa primera mitad. No sé si querés ¿Cómo leer no? más. Sí. Porque comienza con esa situación, ¿no? Comienza con esa situación que es la relación con tu madre. A ver, me voy a poner más cerca para no equivocar. A ver. Doctor, por favor, ¿le puede dar algo para el dolor? Pero no se calma el sufrimiento cuando se instala en el cuerpo, cuando grita en la sangre y ahoga el alma. No hay forma de parar la escalada abrupta de la muerte cuando el alma ya no quiere sentir. No tenía palabras para sacarte del encierro. Mi voz no era suficiente. Ni mi voz ni otras voces podían arrancarte del vacío, del olor al hospital, del deseo de olvidar, abandonar y huir. Te escurrías en el silencio impalpable en tu dolor, con el cuerpo como candado, sola, una y otra vez sola, y yo no te podía decir te amo. Si lo hubiera dicho, ¿te habrías quedado? Y voy a leer el último. El último de esa serie, la última parte, de la primera parte. De la primera parte. Uh-huh. Sigo huyendo, muda, me repliego en ti. La muerte es incontestable, vivo para el destino inexorable de la muerte. Sí, y cuando yo decía, por ejemplo, que en esta primera mitad era casi narrativo, es porque hay momentos, hay diálogos, y en otros momentos, por ejemplo, donde decís, doctor, por favor, le puede dar algo para el dolor, y bueno, iba hablando, realmente es una situación, digamos, muy habitual, digamos, ¿no? En esa escena, ¿no? Y bueno. Si querés, para terminar, leo uno de la segunda parte. No fue ese golpe, solo un mojón que se suma en la historia. Unos sobre otros, y sobre la cobardía floreció un nuevo proyecto, y los sueños se fueron apilando hasta que fue un basta sobre sus restos. Acudió a la callada realidad para reclamar su integridad escondida en las mentiras que decía, y olvidó las caricias marchitadas en el abandono, y dejó de sobrevivir, de esconderse, de abandonarse al olvido, y se apoyó en la ignominia de quien se sabe menospreciado, y armó la estrategia de proteger a quienes la observaban, asombrados, y huyen a su cama ante el primer espanto, y si cierra la puerta es por lo que pueda quedar de Peter Pan en cada alma escondida a la fuerza de zarpazos. Es por esos brazos que se extienden en busca de los consuelos. Es por esas lágrimas que se esconden en manga llena con pañuelos, llenas de noches de luna oscura, insomnios y temblores. Es por ellos que mira expectantes que no se rinde. Sí, y culmina todo el poemario, digamos, la segunda parte, también con la presencia de, bueno, se habla de Caronte, de la muerte y de la justicia, ¿no? En el caso, ¿no? La justicia que es ciega, como también puede ser, bueno, no sé, en este caso se lo menciona, Caronte es el que nos lleva en la barca, ¿no? Nos lleva en la barca. Para atravesar y el es un río. poco, a veces la justicia también como que juega con eso. No es que juegue, me refiero a que está implicada
están implicados cosas que pueden llevar a la muerte. Claro, Es claro. decir, entonces eso es lo que quise poner. Sí, Por sí, eso usé sí. la imagen de Caronte y usé la palabra, si no me equivoco. Sí, sí. Y mientras ella, la otra, juega con Caronte y nos espera. Ella, la otra, es la muerte. Y aparte mencionás en un epígrafe que no le pones nombre, digamos, no está firmado, que yo pienso que es tuyo. Dice, justicia y muerte son y llegan inexorables. Y bueno, también pensé, viste, como todo se va, cuando uno lee cualquier libro de poema, bueno, se va actualizando o se va relacionando. Entonces hoy no tiene nada que ver, pero hoy nos levantamos con que en el caso de Gabazo, Sí, la justicia sí, sí, de sí, nuestro sí, país, hubo 3 cosas que, digamos, lo beneficiaron de alguna forma. Y vos decís, los 3 jueces, ¿cómo hacen eso? Y no tienen, no sé, Somos no falibles. tienen, digamos, no tienen, iba a decir, miedo de lo que dirán o lo que dirá la opinión pública. En fin, la palabra no es miedo, es simplemente decir, porque quizás una cosa hubiera ocurrido, pero ocurrieron las 3, ¿no? Las 3 al mismo Al mismo tiempo. tiempo, Eso es lo que... con el mismo, y estamos hablando, y hoy escuché a una jueza, por ejemplo, hablar, la jueza de Canelones, y hablar de que había que quitarle la tobillera a Gabazo porque era una afrenta a los familiares, dice en un momento. Entonces yo digo, está bárbaro, y todos tenemos derechos. Es cierto que todos tenemos derechos y derechos humanos, pero es como hablar en una burbuja, ¿no? O sea, Totalmente. esa persona es un delincuente con delitos de lesa humanidad. Sí, O sea, es como si, no sé, y aparte, digamos, él ya está afrentando a su familia o la está avergonzando desde el punto de vista que está condenado, procesado, no está procesado, está condenado por, no sé si 18 crímenes, no sé, un montón, sí, no estamos sí, hablando sí. de... No. En fin, no sé, me fui para ese lado. ¿Querés Pero que lo lea este último? Sí, sí. Es que voy a leer donde dice justicia y muerte son y llegan inexorables. Ese es el epígrafe. Y dice, más que una balanza parece una guadaña, y su rostro impávido, y la venda en sus ojos, cual Caronte nos lleva en su barca. ¡Ey, vos! Sacale la venda y ponela sobre nuestros ojos para que, como monedas, paguen el precio de nuestro viaje, ¿no? Estas son las voces que aparecen en la segunda parte de esta, que tiene que ver con el tema familiar. Se obliga a ser imparcial, pero ignorar la realidad es que la venda le sirve como escape, le permite ser fría, ajena y moverse en un mundo que no es nada más que perfecto, una ecuación perfecta, nada más lejano de lo humano, nada más ajeno, y juzga. Y busca sorprender en un desliz, y no queda otra ilusión que esperar sea inútil engañarla, y mientras aguardo que la barca me lleve, quisiera pensar que ella no me es ajena, que sabe toda la verdad, lo evidente y lo que se esconde, más de mi miseria, y poder así continuar mi camino, enturbiar las aguas para engañar al destino. Quiero creer que endereza entuertos y lucha contra molinos de viento, y quiero creer que su venda no oculta. Es simple trampa para hacerse más cercana, para ser más tú, para ser más yo, para mirarnos desde lo absurdo de nuestra realidad. Y mientras ella, la otra, juega con Caronte y nos espera. Las dos un punto, solo son un punto y seguido, un punto que marca nuevo principio. Está muy bien, está muy bien. Digo, parece que por lo menos yo lo leí, viste, como que Sí. tiene que ver con lo, Y ¿no? justo Hoy con el tema, esa idea de hablar a veces de la justicia como una ecuación Como una perfecta, ecuación. totalmente deshumanizada del contexto, y hablarla casi, no sé, como si fuera una especie de... ecuación. Exacto, ecuación perfecta y inhumana totalmente, ¿no? Entonces se puede llegar a decir cualquier cosa, digamos, en un Cualquier contexto terrible como es el de nuestro país, donde ha habido crímenes terribles y donde todavía se aguarda que la justicia actúe. Bueno, aparecen esas frases. En fin, Leonid Garicoitz, perdón que me fui para otro lado, no tiene nada que ver, pero viste que los lectores tenemos esos cruces, ¿viste? Pero lo más importante. Cada uno va cruzando y cada uno va leyendo de alguna forma también su propia interpretación. No sé conjugar el verbo amar. Gracias, Eleni, No, por muchas gracias estar a ti, aquí. Pablo. Muchas gracias. Amigos, Buenas noches. mañana continuamos en La Máquina de Pensar. Simplemente decirles que voy a estar con Luis Fernando Iglesias para hablar de Ideación, que es el libro que integra la colección Discos y que habla del primer disco de Siglo, que se llamó Ideación. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.